¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Gracias por acompañarme en estas meditaciones matinales diariamente que hacemos aquí con todo esfuerzo y cariño para cada uno de ustedes, los que me oyen y comparten también estas meditaciones, este estudio de la palabra de Dios. En esta matinal titulada La fe por la cual vivo. Hoy, que es 12 de julio, lleva por título El sacrificio voluntario de Jesús. Antes de leer el texto que se encuentra en Salmos, el capítulo 40, el versículo 7 y 8, vamos a orar para que sea Dios siempre quien dirija estos momentos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, Señor, que tú nos das. Gracias por tu cuidado y por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar siempre esa luz, Señor, para nuestro camino, Señor, esa esperanza, la dirección, Señor, para nuestras vidas. Gracias por, Señor, estar siempre a nuestro lado y poder darnos, Señor, un día más de vida para poder, Señor, así contemplar las maravillas de tu creación y también, Señor, poder conocer de tu misericordia, tu gran amor, Señor, tu justicia. Te pedimos que tú nos puedas acompañar en estos momentos, en el bendito y sagrado nombre de tu amado Jesús. Amén. En el libro de Salmos, el capítulo 40, el versículo 7 y el versículo 8 nos dice lo siguiente. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando aquí el salmista, ¿verdad?, canta esta alabanza, él está dando gracias a Dios por la liberación que Dios le ha dado. ¿La liberación de qué? La liberación de aquel pecado cometido. Entonces él está muy agradecido a Dios porque lo ha libertado de esto. Porque lo ha sacado de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso donde él estaba, y porque Dios allí oyó su clamor, oyó su súplica de perdón, y entonces Dios lo saca, ¿verdad?, lo pone y se sobrepeña, y luego igualmente, ¿verdad?, le da victoria sobre sus enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos de David? Mayormente sus pecados, su debilidad. Entonces aquí cuando David está hablando esto, él está allí hablando acerca de qué, de lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Por eso incluso el versículo 6 anterior a lo que hemos leído dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces aquí nosotros podemos encontrar esa liberación que allí tuvo David. Y como él lo expresa, él allí mismo entiende que Cristo estaba anunciado ya en el rollo del libro, la venida de él. Y también David entiende que hacer la voluntad de Dios es agradable para Cristo. Él entiende esto, David. Y también, más allí dice, ¿verdad?, tu ley está en medio de mi corazón. Entonces el salmista entiende completamente, o sea, que la obediencia, o lo que es la entrega voluntaria en las manos de Dios, y la obediencia a sus mandamientos de manera voluntaria, al entender ese amor y esa misericordia que tiene Dios para con el ser humano, lo eleva al ser humano ¿a qué? A poder guardar y poder también así defender la verdad de su Dios, a poderle ser obediente a Él de manera voluntaria, de todo corazón, no por una obligación, no por simplemente, o sea, aparentar que servimos a Dios, sino que realmente, o sea, al entender lo que es el perdón, el ser humano también igualmente ofrece una entrega voluntaria hacia Dios. Ahora, todo esto sucede ¿por qué? Por la siguiente razón. A los hijos de Israel se les ordenó antiguamente que hiciesen una ofrenda para toda la congregación, a fin de purificarla de la contaminación ceremonial. Este sacrificio era una vaquilla roja, que representaba la ofrenda más perfecta que debía redimirlos de la contaminación del pecado. Ser una ofrenda, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, a manera simbólica de que Dios igualmente los quiere purificar, quiere redimirlos de la contaminación del pecado, o sea, de las prácticas pecaminosas. Era un sacrificio que se ofrecía circunstancialmente para purificar a todos los que habían llegado por necesidad o accidentalmente a tocar muertos.
Porque a todo aquel en ese entonces que había tenido contacto con un muerto, era considerado inmundo ceremonialmente, ¿verdad? Ceremonialmente ante toda la congregación era considerado inmundo. Y entonces, para poder ser libre de esa inmundicia, que también, o sea, eso es símbolo del pecado, porque el pecado trae la muerte, se ofrecía, ¿verdad?, una vaca, una vaquilla roja o alazana, como dicen otras versiones. ¿Para qué? Para purificar y limpiar a todos acerca de ese pecado de muerte, del pecado de la muerte. Ahora, esto tenía como propósito que inculcar entre los hebreos, entre los israelitas y hebreos, el hecho de que la muerte es consecuencia del pecado. Como nos dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿verdad? Que la muerte, o sea, el pecado trajo consigo lo que es la muerte. Esa es la consecuencia, ¿sí? Y no solamente la muerte no que tenemos ahora, sino la muerte eterna también. Allí estaba mostrando eso, que el pecado había traído como consecuencia lo que es la muerte. Y por lo tanto, representa al mismo también, o sea, al pecado, la muerte. Ahora, esta vaquilla, o el arca también, o la serpiente de bronce, cada una de estas cosas señalaba en forma impresionante a la única ofrenda que podía librarnos de la maldición del pecado, a la única ofrenda que puede limpiarnos del pecado, a la única ofrenda que puede, o en sí el único que nos puede ayudar a vencer el pecado. ¿Quién? Cristo, mediante su sacrificio. El sacrificio de Cristo, como mismo Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo venía ¿para qué? Para limpiar al mundo de pecado. Pero también el apóstol Juan nos aporta más sobre eso cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, todo aquel, no dice toda nación, ¿verdad? Sino todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le quita la muerte porque cree en él, y creer, ¿qué significa? Significa confiar y obedecer también. Confianza y obediencia. Entonces aquel que cree en Cristo confía y obedece lo que él ha dicho y lo que él ha hecho y actúa igual, sigue ese camino. De esa manera no se pierde, sino que tiene la vida eterna, porque tiene al Hijo. Y al tener al Hijo, tiene también al Padre consigo. Están, o sea, estos ahora en una unión, o sea, nosotros nos unimos a Cristo y por medio de Cristo nos unimos ante el Padre. Entonces de esa manera Él nos ayuda a vencer lo que es el pecado. Ahora esta vaquillona debía ser roja. ¿Por qué? Porque debía simbolizar la sangre que un día sería derramada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para quitarnos esa maldición del pecado que es una muerte eterna, una muerte sin solución. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él por eso nos dijo, no, que esa muerte simplemente era un sueño, ahora. ¿Por qué? Porque Él, al morir, esa muerte iba a quedar así, o sea, iba a quedar vencida completamente, y todo aquel que se allegue a Él no iba a estar en esa muerte para siempre. Pero aquellos que no se llegan a Él iban a estar en esa muerte, y en la muerte eterna, o sea, para siempre, perdidos para siempre. Ahora, debía ser también esta vaca igualmente así como todo sacrificio, como toda ofrenda que representa a Cristo, debía ser sin mancha y sin mácula, sin ningún defecto, en otras palabras. No debía haber llevado tampoco nunca el yugo. Debía ser una vaca sana completamente en todo sentido. En esto también prefiguraba a Cristo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino voluntariamente a realizar la obra de la expiación. Él no vino porque Él ya cargase, o sea, el pecado, sino Él vino, ¿por qué? Para poder llevar lo que el ser humano no iba a poder llevar, con las consecuencias del pecado. El Hijo de Dios vino voluntariamente para realizar esta obra de expiación. Ahora, no pesó sobre Él ningún yugo obligatorio, porque la entrega fue voluntaria, porque Él era independiente y superior a toda la ley, o sea, Él no necesitaba hacer esto, porque Él no había cometido ningún pecado, porque o sea, Dios mismo es, o sea, la ley, ¿no? ¿Verdad? Dios mismo es la ley, o sea, no había cometido ningún pecado en contra de su propia ley. Él no había faltado absolutamente nada. Entonces lo hizo voluntario. Tomó la humanidad y decidió cargar sobre sí los pecados de la humanidad
para redimir a la humanidad. Podía haberse quedado a la diestra de su Padre y no haber venido. Podía haberse quedado allí, porque tenía toda la gloria. Y el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Él tenía toda la gloria allí. Él tenía todo allí. Pero ¿qué prefirió? Y el apóstol Pablo, si ustedes leen el libro de Hebreos, él dice, ¿verdad?, que él prefirió que salvar a los humanos. Y por medio de los profetas fue anunciado todo eso, lo que él vendría a hacer. Y toda la obra que continuaría también. Entonces él prefirió cambiar esas riquezas celestiales, esos honores y toda la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad. Y su alto puesto también por los horrores del Getsemaní y la humillación y agonía del Calvario. Por tal razón, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, dio esto en entrega por nosotros, de manera voluntaria. Él dio su ofrenda por nosotros, se entregó como ofrenda por nosotros de manera voluntaria, para podernos redimir del pecado. Ahora allí, la pregunta es, ¿tú qué estás dispuesto a hacer en respuesta a ese amor demostrado? A ese amor que te libra hoy de la muerte, que no será para siempre en ti. A ese amor que fue entregado allí en la cruz, cuando Él podía estar aún en la diestra de su Padre, al lado de su Padre, disfrutando de todo lo que siempre disfrutó, pero prefirió venir aquí en pobreza, sufrir esos horrores, esos maltratos, ese desprecio, esa humillación, solo por salvar a una raza de hombres que aún ni siquiera entienden el gran valor de su sacrificio y que ni siquiera ven el camino claramente a seguir, aunque Él lo dejó marcado, lo dejó señalado. La respuesta está en cada uno de nosotros. Nuestro Dios se entregó de manera voluntaria. Ahora, ¿qué tú estás dispuesto a darle a Él en agradecimiento por esa entrega voluntaria? Que Dios sea quien te guíe en esa respuesta y Él te guíe también a poder entender cuán grande ha sido el sacrificio y la entrega que Él ha hecho en la vida de su Hijo, y cuánto también tuvo que padecer humanamente para poder redimirnos del pecado, y que todo aquel que en Él cree ya no se pierda, porque tendrá el camino señalado hacia la vida eterna. Queridos amigos y hermanos, reflexionemos día tras día sobre el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra y morir un día por nosotros, por ese gran amor que siente y siempre Él tendrá por ti y por mí. Pero el tiempo también avanza y los días pasan. No dejes que pase tu oportunidad hoy de entregarte a Él de manera voluntaria en respuesta a ese amor. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.